es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy festejamos, No hay lugar común, la presencia de Marta Lamas. Marta, qué gusto tenerte aquí. Ricardo, me hace qué muy gusto. feliz, muy feliz. Muchas gracias. Marta, ¿qué eres tú? ¿Mexicana, argentina, española? ¿Qué corre? Porque corren genes de todo, genes culturales en tu vida. ¿Dónde estás tú frente a esas tres identidades? 4 abuelos españoles que tienen a sus hijos en Argentina, papá y mamá argentinos, y yo nazco en México. Y, digamos, sí me reconozco mucho en Argentina, un poco menos en española, aunque cuando viví en Barcelona de repente me sorprendían hasta gestos de las personas y cosas que decía, esto es como de mi familia, ¿no? ¿De qué parte de España eran tus abuelos? La familia de mi papá de Galicia y la familia de mi mamá del centro, de Extremadura, de Guadalajara, de por ahí. Mis papás, los dos nacieron en Buenos Aires y yo nací en México. ¿Pero te llevaban a Argentina? Sí, ¿Siempre todos los iban a años. regresar a vivir a Argentina? ¿Había una promesa de dejar México? A ver, a mi padre lo invita el gobierno de México, Raúl Prebisch, por un lado, y don Luis Montes de Oca, que fue secretario de Hacienda y del banco, se traen a mi papá, muy joven, de 26, 27 años, a echar a andar un banco internacional inmobiliario que iba a ser un proyecto de vivienda popular, ahorro y préstamo para la vivienda popular. El Infonavit de la época. Más o menos. ¿Qué estabas hablando? Principios de los 40. Sí, eso fue 40. Bueno, ellos llegan a México en 45, 46, yo voy a nacer en 47. Y venía por unos años y llegaron él y mi mamá así como a descubrir México, qué emoción. Y a mi papá ya le toca, digamos, en los 50s, todo este despegue capitalista, empieza a ganar mucho dinero, su vinculación con figuras políticas lo posiciona pues, en un lugar que no hubiera tenido en Argentina. Y él decide, además él se reconoce mucho en México. Te llevaba a ver las pirámides. Tenía gusto por la arqueología. A todo. Sí. Te inscribió a la ENA casi desde que estabas niña. A ver. Sí. Digo, mi papá se enamoró de México, se naturalizó mexicano. Sí. Mi mamá no. Mi mamá siguió siendo muy argentina, muy porteña, y siempre hubo esta disputa. Y en esas épocas, digo, viajar era todo un rollo. Cuando yo era chiquita, no había vuelo directo a Buenos Aires. Ibas parando, ¿no? A Panamá y luego a Lima y luego así, ¿no? Pero sí tratábamos de ir, y hasta la fecha voy una vez al año a Buenos Aires. ¿Tuviste acento porteño en algún momento? Cuando estoy en Buenos Aires hablo de voz. ¿Así te sale? Me sale, sí. ¿Fácilmente? Muy fácilmente, sí. Marta, tu padre es banquero, entra en los proyectos de desarrollo. Estamos hablando de la época de Miguel Alemán. Estabas llamada a ser una niña de las lomas. Creciste en Polanco. Sí. A ver, ¿me puedes decir en qué momento de tu infancia, luego hablamos del resto, comenzó la revuelta, comenzó la rebelde a germinar en ti? No, más que la rebelde, la preocupación por la pobreza. No la violencia, pero sí la desigualdad. Y sí el miedo de mi mamá, porque mi mamá llega a México y una de las primeras noticias que lee es el secuestro del niño Bohigas. A mí me acordaba esta historia, ¿no? Entonces, sí tenía miedo. Yo era una niña, pelito chino, rubio, llamaba la atención, ¿no? Si el niño Bohigas es de tu generación. Pues hubiera sido, yo creo que... Bueno, no sé, creo que era mayor que yo, pero mi mamá fue una de las cosas que le impactó el secuestro del niño Bohigas, ¿no?
que secuestraran a un niño. Entonces siempre nos tuvo a mi hermano y a mí muy, muy controlados, ¿no? Entra a tu vida la música. Sí. Te puedes tocar guitarra, las leonas. A ver, esa Marta Lamas, por favor, cuéntanosla, aunque sea en 2 Marta minutos. Lamas. Bueno, es que hay un paso de esa niña que sufría, digamos, al ver la desigualdad y al ver la pobreza, que va a hacer la preparatoria en una escuela, el Mexico City School, en Campos Elíseos, en Polanco, ¿no? Que es en la Ciudad de México, el Colegio de la Ciudad de México. El Colegio de la eso. Ciudad de México, de refugiados españoles, donde tuve unos maestros espectaculares, ¿no? Y uno de ellos, Francisco Carmona Nenclares, nos daba una clase que se llamaba Doctrinas Filosóficas. Marxismo, Marta. Marxismo. Y a mí, en ese momento... De Cristo no sabías mucho y de Marx empezaste a aprender rápido. Muy rápido, porque además fue como si me descubrieran una cortina. O sea, cuando yo entendí que era eso de las clases sociales, la lucha de clases, la explotación, la pobreza. ¿Ya leías intensamente Mucho. como lo haces en este momento? Pero muchísimo. O sea, de niña yo era así, el bicho raro que sabían que a mí nada de juguetes, libros, libros, libros. Y gatos. Tuve una madre muy lectora, muy intelectual. Estudió letras francesas, argentina, psicoanalizada, creía en el psicoanálisis. Ahora hablaremos de eso. Entonces, esa fue una combinación muy interesante. Y sí leí mucho y realmente ese paso por la Escuela de la Ciudad de México marcó en términos... ¿Pero Marx tapizado por alguien o te enfrentaste al capital No, desnudo? era Marx explicado por Francisco Carmona Nenclares. Okay. Pero luego enseguida tuve un novio trotskista mucho mayor que yo y entré en el mundo, digamos, del trotskismo. Y lo que me gustaba mucho era como espíritu internacionalista de los trotskos, ¿no? Es decir, el que había un tema mundial, internacional, y que las cosas no eran solamente locales, ¿no? La Escuela Nacional de Antropología, ¿cómo entras a la ENA? ¿Por qué la ENA? Tenías enfrente la posibilidad de casarte muy rápido y se acabó el tema. Me casé muy rápido por otra razón, pero digamos, yo quería estudiar economía. En la UNAM, y mi papá decía que eso era de comunistas. Mi papá no compartía conmigo mis visiones políticas. Yo hice el examen de la UNAM. ¿Tu padre? Los primeros años sí. ¿No te entendió esta...? No solamente no me entendió, se sintió muy herido de que él, que era un self-made man, emprendedor y rico, de repente tuviera una hija izquierdosa, ¿no? ¿Lo desafiaste con la palabra o solo con las creencias? O... Yo me fui de la casa muy chica, me regresó con la policía porque yo era menor de edad. O sea, hubo ahí muchísimas cosas. Al final me iban a mandar a estudiar a Suiza, uno de estos colegios para niñas que se llamaba La Châtellenie. Me escapé en el camino, estábamos mi papá y yo en Roma y me tomé un viaje de a dedo. Esto fue en 1965, una cosa por el estilo. Tenías 15, y no Marta. fui. Tenía 16 años, más o menos. Y yo terminé la prepa a los 16 años. Era una prepa de 2 años entonces. Fue después de la prepa. Entonces sí hubo todo un conflicto. Mi papá quería que yo estudiara en la Ibero, entonces me inscribió en la Ibero. Yo hice el examen de la UNAM y cuando llegué a la UNAM no me hallé, digamos, en la carrera porque me metí a letras inglesas. ¿No fuiste a economía? No. ¿Y te fuiste a filosofía entonces? Me fui a filosofía y letras. Al final fue cuando decidieron mandarme a Suiza, me escapo, tuve todo un periplo del que no tiene mucho sentido hablar, pero al año siguiente Aunque puede ser que este periplo de hoy tenga que ver con aquel. No. Lo que tiene que ver lo de hoy sí tiene que ver mucho más con mi infancia y con lo que pasó en mi casa entre mi papá y mi mamá, ¿no? O sea, 2 fuerzas, una fuerza intelectual y una fuerza política, alguien que amaba México, alguien que no amaba México y que extrañaba todo el tiempo Buenos Aires, ¿no? Y una sensación siempre de ser muy privilegiados. Marta, esta mujer con estas preguntas, con estas contradicciones, con esta historia familiar, le toca vivir el 68. Ese es el contexto de tu juventud. Compártenos la mirada, tus lentes frente a ese episodio. Mira, en 68...
Yo tenía 20 años, en enero me casé y cuando empieza el movimiento estudiantil, mi marido era mucho mayor que yo y empezamos a ir a la librería francesa a ver qué había del Mayo francés, etc. Y yo participaba con mis compañeros en la escuela, ¿no? Las pintas, yo era de las privilegiadas que tenía coche, entonces era chofer en las pintas y demás. Mi marido era profesor en la UNAM y en un momento determinado vino un amigo de él, también muy mayor, Ricardo Ferreda Maré, a pedirnos que en nuestra casa alojáramos a uno de los líderes del 68, Marcelino Perelló. Marcelino Perelló se iba a quedar en tu casa y tu ex marido te dijo que no. Sí. Y a mí en ese momento dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Se te Pues, acabó el amor ¿no? por esa decisión? Digo, no se acaba el amor así de un día para otro, pero te das cuenta que tu proyecto de vida y lo que yo sentía que compartía, que había sido todo este entusiasmo por el movimiento, aparte de mi compromiso personal con mis compañeros en la escuela, había un tema como de congruencia, ¿no? O sea, entonces, bueno, llevé a Marcelino a casa de Mónica Mansur, que era mi única amiga que vivía sola, le pedí su departamento, ella me dijo, ok, se fue a vivir con sus papás esos días, y creo que también llegó allí Gilberto Guevara Niebla. Entonces, todo eso, digamos que fueron muchos jaloneos, ¿no? Más mi activismo como chofer en las pintas, me acercó mucho al que luego resultó ser el papá de mi hijo, Javier Mena, que fue uno de los líderes de antropología del movimiento de 68. Y yo siempre me he asumido como producto del 68. O sea, a mí el 68... ¿Tu liderazgo despierta en 68? No, yo no soy líder en 68. Yo en 68 soy soldado raso, soy de las que hace la talacha, los líderes eran otros, pero el 68 me confronta con lo personal, es político, aún antes de que ese fuera el lema del movimiento feminista. En 78 estás, dices tú, de soldado raso en la movilización social. En 71 el feminismo te toma por asalto. ¿Qué pasa en esos 3 años? Pues en esos 3 años, digo, me separo de mi primer marido, me junto con el papá de mi hijo, tengo a mi hijo en enero de 1970, sigo vinculada a mi grupo de amigos trotskistas y en 71... ¿Y tus padres mirando a distancia? Bueno, mis padres sufriendo. Digo, yo no hubiera querido tener una hija como fui yo con mis papás. Ay, yo sí hubiera querido tener ¿no? una hija como tú. Bueno, no? pero yo voy a la UNAM a oír a Mandel, a Ernest Mandel, que había escrito la biografía de Trotsky, y me entero que después de la conferencia de Mandel, pues que viene Susan Sontag. ¿Ya tenías idea quién era Susan Sontag? Un poquito, no mucho. No, tenía idea que era una intelectual famosa, no tenía idea de su feminismo, y para mí ahí fue también, así como mi descorrimiento de cortinas del marxismo, el descorrimiento de cortinas del feminismo, ¿no? Lo personal es político, es una frase que te golpea en ese momento. Es político en las relaciones con los hombres, en las relaciones sexuales, se juegan temas de poder y el mundo hay que empezar a verlo no solamente desde lo macro, sino también desde lo micro. Y bueno, desde 1971 a la fecha, Ricardo, o sea, por lo menos soy necia y persistente. Tan necia y tan persistente que has insistido en conducir un diálogo centrado, moderado, con los distintos feminismos y con los contextos del feminismo. No hay un feminismo. No hay un feminismo. Muchos. Si te obligara a hacer un trazo, contornos de tu feminismo, ¿cómo lo definirías? Yo creo que es un feminismo comprometido, es un feminismo más cercano a lo que podríamos llamar la socialdemocracia. No es el feminismo radical revolucionario, es un feminismo que ha apostado por ir avanzando con reformas, por dialogar, por alejarse del fundamentalismo que hay tanto en la religión como en la política, un feminismo que entiende que los hombres son aliados, no todos, igual que no todas las mujeres, y un feminismo que plantea que la vida personal sí requiere transformaciones muy profundas y que apuesta por la libertad
de tomar decisiones por la agencia de las personas, de los hombres y de las mujeres, y porque ve un México en donde ser hombre, hay muchas maneras de ser hombre, ser mujer, hay muchas maneras de ser mujer, y que está un poco en contra de este discurso victimista de todas las mujeres son víctimas y todos los hombres son victimarios, ¿no? FEM, doble jornada, debate feminista, todos espacios de diálogo. Hay una obsesión tuya por el diálogo. Por el diálogo y también por el trabajo intelectual. O sea, el entender que la praxis, la práctica política no funciona si no está en una mancuerna con la teoría, con el trabajo intelectual y con la lectura. Estamos en una discusión bien interesante hoy de cuánto debe dialogarse alrededor de estos temas. Movimiento Me Too, ahora el desplegado, firmado por las francesas, entre otras, muchas otras, Catherine Deneuve, está arrojando a una discusión donde a ti te vuelve a tocar provocar a las tuyas, provocar al feminismo, desafiarlo. Claro. Sí, Marta no deja de ser Marta ni en los momentos más fáciles, digamos, cuando podrías callarte la boca y dejar que todo el mundo te adorara. Pues sí, pero no se trata de eso. Se trata justamente de entender los grises entre el Me Too y la Carta de las Francesas. Entender que cuando hablamos de acoso, hay conductas que son acusadas de acoso, pero no son acoso, y hay otras que son silenciadas y sí son acoso. Entender que vivimos en el patriarcado y en el capitalismo y que hay reglas del juego en el patriarcado y en el capitalismo que las mujeres aceptan, que las mujeres se aprovechan de ellas, que las mujeres hacen carrera con esas reglas del juego y que luego que griten horror, soy una pobrecita florecita del campo mancillada y soy una víctima, pues no me checa. Entonces, hay muchos casos de violencia, indudablemente, y las feministas fuimos las primeras en poner el dedo sobre esa violencia de la que no se hablaba. Y hemos hecho de todo. Centros de apoyo a la mujer violada, cambiar legislaciones, hacer observatorios, pero también hay casos que a mí en lo personal me escandalizan, como el de la chica que le gritan guapa y acusa a quien la gritó de guapa. Y mete de al acoso. taxista a la cárcel. Entonces, lo que te digo... tengo con dos imágenes, Sí. una en alguna de las marchas, machete al machote, ¿no? Como, Sí. como una... Claro. Un dictado complicado. A ver, ¿cómo te defines frente a ese tipo de yo pancartas? estoy totalmente en contra. O sea, yo creo que no se vale hacerle a los demás lo que tú no quieres que te hagan a ti. No creo que se pueda resolver la violencia siendo violencias y no creo que el fin justifica los medios. Entonces, yo estoy totalmente en contra de machete al machote. Entiendo que en las marchas convocadas por feministas o por mujeres, el primer contingente, si quieren ir solas, tienen derecho a ir solas, pero atrás tenemos que ir todos los demás mezcladitos, ¿no? O sea, los hombres podemos ir a esas marchas. Claro, totalmente. Desafiaste otra vez el año pasado 11 mujeres, 11 hombres XY con una mujer. Sí. Te devoraron las redes. Sí. O sea, buena parte de este feminismo, digamos, de más reciente cuño, decía, pero ¿qué hace Marta Lamas dialogando con esos señores? Quien vea tu biografía tendría una respuesta, pero quiero la tuya. Bueno, yo llevaba 46 años reuniéndome solo con mujeres, en grupos de mujeres, de los distintos feminismos, trabajando para mujeres, para las causas de las mujeres. Si hay una causa exclusiva de las mujeres, es la despenalización del aborto. Entonces, iba yo a cumplir 70 años. Yo participo en un seminario maravilloso, que es el seminario que fundó Bolívar Echeverría, que se llama Seminario Modernidad, Versiones y Dimensiones, y querían hacerme un homenaje. Yo dije, ay, no, qué huevo un homenaje, ¿no? O sea, hagamos algo distinto, algo un poquito más divertido. Y la coordinadora del seminario, mi amiga Raquel Cerur, me dijo, oye, ¿y tus amigos hombres por qué no organizamos? Algunos de ellos dirían feministas. Yo creo que todos se asumen como feministas. Además, son amigos que han colaborado conmigo en mis distintas causas, que han estado desde el principio apoyando, ¿no? Y me pareció una gran idea. Marta, hay un hombre en tu vida del cual tenemos que hablar. Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis, que se fue te mi fue, mentor. se nos fue. Carlos Sí. Monsiváis, sus gatos y tus gatos. Sí.
Bueno, Carlos fue mi maestro, fue mi mentor, fue también, digamos, mi compañero de muchas causas muy importantes, ¿no? Me daba lecturas, con él hice debate feminista, ¿no? Fue mi gran interlocutor en muchos sentidos. Y aparte éramos unos elurofílicos perdidos. ¿Así se llama? Elurofílicos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Tiene el mismo que tiene veterinario? la filia por los gatos, sí. Era el pediatra de nuestros bebés, Ya, ¿no? claro. No veterinario, Ricardo, por favor. Era el pediatra. Entonces, Carlos me podía hablar a las 5:30, 6 de la mañana para... Yo recibo muchos periódicos, 5 periódicos, para que le leyera los titulares de los periódicos. A veces no habían llegado a las 5:30 de la mañana, o para contarme las aventuras de los gatos. Hicimos cosas muy divertidas juntas. Nos tocó estar en la calle Francisco Sosa, en la elección en donde tu tío era candidato. Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, y estábamos cuidando la casilla por el PRD, nosotros, ¿no? Nosotros dos. Muchas cosas hicimos juntos. Estuvo en todos los Sí, entonces no fue Miguel de la Madrid, tuvo que haber sido inauguraciones. Carlos Salinas de Gortari. ¿Sí? Sí, PRD no. Ah, había. entonces era PSUM. Sí. Entonces era PSUM. Y, Militaron políticamente juntos. pero nunca en un partido. Éramos compañeros de viaje. O sea, ahí, él me metió en la causa, por ejemplo, del combate a la homofobia y todo lo que tenía que ver con el SIDA. Él era feminista, no por mí, él por sus propias lecturas, por su estancia en Londres, ¿no? Otro nombre fundamental, según tus propias palabras, y incluso la has asociado con lo que tú llamas el nuevo feminismo, Patricia Mercado. ¿Quién es Patricia Mercado en tu vida? Patricia Mercado para mí es la líder feminista política más destacada en México. En lo personal, es una de mis amigas más cercanas. Fuimos mancuerna política, fundamos juntas GIRE, fundamos Equidad de Género, fundamos el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, ¿no? Le tengo muchísima confianza. Ella me ayudó a bajarle a mis obsesiones. Siempre me decía, Marta, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y me empujaba porque yo quería leer otra cosa y pensarle un poquito más al asunto, ¿no? Sí, Carlos Monsiváis y Patricia Mercado son las dos figuras que han marcado mi trayectoria política. Marta, se nos fue el tiempo y Sí. necesito hacerte las últimas preguntas. Hazme las últimas preguntas. Lo primero que te venga a la cabeza. Sí, Palabra favorita. libertad. Palabra que más detesta. Fundamentalismo religioso. El sonido que más te gusta, que más disfrutas. Bueno, aparte de la música, Schubert, el ronroneo de mis gatos. Tener a Leonardo trepado aquí arriba ronroneándome puede ser uno de los placeres casi orgásmicos. El sonido que más detestas. Cuando las personas ponen música muy fuerte, y música que de repente no me gusta, El reggaetón o qué no sí, te- una cosa así muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, el ruido atmosférico que me rodea, que pueden ser de repente claxons, casi no los escucho. Tengo suerte, en mi casa no se escucha. Pero a veces las fiestas de los vecinos, esa música de ponchi ponchi, me puedo morir. Si Marta Lamas no hubiese sido todo lo que ha sido, activista, académica, periodista, feminista, ¿qué habría sido Marta Lamas? Abogada litigante. Vaya. Me hubiera estudiado Derecho. O sea, no economía, no letras. No, Derecho. ¿Le hubiera gustado a tu padre que fueras abogada? No, a mi padre sí le hubiera gustado que hubiera sido antropólogo. Era lo que él hubiera querido ser. Pero mi padre murió muy joven, de 51 años, en 1973. ¿Te perdonó al final? Sí, nos perdonamos. Era la siguiente pregunta. Sí, No crees en Dios, para nada, pero hay vida después de la vida. tampoco. Estamos vivos solo por hoy y eso es, digamos, lo que he aprendido. Si hubiera un epitafio y te toque a ti redactarlo, ¿qué debería decir ese epitafio? Aprendió a vivir. Yo le añadiría y nos enseñó a vivir. Muchas gracias, Marta. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. No hay lugar común. Próxima semana, ADN 40, 7 de la tarde, todos los sábados.